Entonces no podemos tener eso, esa clase. Andrés, cuéntame. Profe, gracias. ¿A mí me escucha bien? Perfecto, sí, pero ya no. Gracias, profe. Pues bueno, aprovechando el momento de las preguntas, pero ya no. Aprovechando el momento de las preguntas, yo le hacía la consulta del tema que el banco me decía que me había hecho, un banco me hizo una compra de cartera a otro banco y pagaba al 1.05. Se hizo una compra por línea y resulta que esa compra por línea tuvo que ser devuelta porque al fin no se pudo, no había el artículo. Entonces la devolvieron y el banco retoma esto y lo suma a la compra de cartera y me dice, no, como devolvieron esa plata, entonces su compra de cartera queda casi que saldada porque el monto alcanzaba la cifra y entonces ahora lo que paga es la cuota de la compra que al fin no fue efectiva y pues a mí eso no me parece porque voy a pagar al 1.95 cuando estaba pagando al 1.05. En algún momento te contaba la historia y me decías, bueno, más adelantico le asesoro el tema o después charlamos del tema y me Toca, decías toca cómo que puedo yo acudas. responderlo. Cada banco tiene un protector del consumidor que ya está designado, ¿sí? Y tú instauras la queja ante el consumidor, ante el protector del consumidor. Tú buscas por el banco protector consumidor, banco tal, y ahí te va a aparecer. Y ya con eso hacemos un trámite, pero no podemos deslumbrar nada, absolutamente nada penal ahí en esa compra por el momento. Toca agotar esa vía por ese lado primero, ¿listo? Ok, entonces le escribo al protector del consumidor del banco. Y él hace un reclamo al banco y el banco soluciona el inconveniente. Muchas gracias. ¿Listo? Perfecto. Era muy sencillo. ¿Algo más, muchachos? ¿Nada? Bueno, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos ayer, queridísimos amigos? La retribución justa, medida de aseguramiento y pena. Ah, como fines de la pena, ¿no? Sí, Sí, señor. que estamos revisando los artículos del código del artículo 306 y 307, Ok, Código de proceso penal. les cuento, no he subido las clases de ayer porque he estado trabajando. Acabo de terminar clase y me conecté. Clase no, sino audiencia. Pero las voy a dejar subiendo en este instante para que estemos tranquilos. ¿Listo? Dame un segundito, por favor. Ay, sí, profe, muchas gracias. Esta fue a las 10 de la noche y esta, ok, un segundo. Aquí clases de una vez. Final. Hoy es la sesión número 7, ¿cierto, muchachos? Sí, profe. Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Se está pasando el tiempo. Se está acabando esto y no nos damos cuenta. Bueno. Y hasta el otro año volvemos a presenciar, ¿no? Ay, si es que volvemos, ¿no? Pues Hasta dicen el que otro hasta año. junio más o menos. Hay que ponerle fe. No, profe, eso ya la vacuna sale en octubre, que llegue acá en enero. Listo. Pero ¿En enero de qué año? sí. Pero ¿2025 por ahí? primero a profesionales de salud y segundo a población de crónicos, o sea, diabéticos, hipertensos y mayores de 60 años. Y ya ahí después vamos nosotros. Si no la cogen los políticos primero, Entonces es complicado porque como ya hay varios gobiernos que están dando plata para eso. El primero va a ser Estados Unidos, Rusia y China los que tienen eso. Ya después Acá, vienen los socios económicos de cada acá país. se supone que ya tenemos contratos de confidencialidad con Pfizer que, para lo de las vacunas. Pero pues, esperar a ver. Sí, yo no sé, pero está muy complicado el asunto todavía. Por lo menos hoy en compensar de la sede de techo, 36 personas positivas.
Imagínense. 2A. No, sesión 6, listo, se subió. Está cargando, yo creo que finalizando la clase. Ya lo tenemos listo. Público. Bueno. Bueno, listo, muchachos. Entonces estamos en el tema de fines. Y vimos que había unas penas privativas de la libertad. Y unas no privativas de la libertad, artículo 307, literal A y luego literal B. Perfecto. Entonces el discurso, mis queridísimos amigos, como les decía, es bien amplio. En tratándose de medida de aseguramiento, medida cautelar. Porque el discurso es, voy a enviar a la cárcel a un inocente cuando no ha aceptado cargos, ¿no? Y entonces tenemos que mirar que para restringir la libertad de una persona hay que cumplir con unos requisitos mínimos y no podemos hacerlo como queramos, pues, o como se nos ocurra. Estamos viendo que en el 307 hay una situación muy particular. Señala cuál la necesidad para una medida de aseguramiento. Va mirando parámetros demasiado importantes, pero quiero que hagamos lectura a alguien que me colabore en el parágrafo segundo de ese 307, por favor. Lo tengo, doctor. Listo. Parágrafo segundo. Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Perfecto. Retomemos. Vamos a la audiencia en la que estuvieron. ¿Ustedes vieron que el señor fiscal hizo alusión de las no privativas? Sí, señor. Sí, señor. No, Él estaba haciendo alusión a la medida Privativa domiciliaria. privativa. Domiciliaria. Efectivamente. No, o sea, el primero recalca la medida intramural, pero dado a que él había estado presente en otra audiencia, el juez le dio a saber de que por el tema del COVID no era acorde mandar a una persona a la cárcel, porque obviamente pues ese problema es bastante complejo. Entonces volvió a la situación de que lo mejor sería una medida domiciliaria en el sitio de residencia. Pero como tal, el primero recalcó que intramural. Y luego llegó y mencionó las no privativas, haciéndole alusión a este parágrafo, diciendo que no eran suficientes. Si recuerdan eso, nombró una a una. No, la verdad no. Un segundito, por favor. Dios mío, este teléfono se hizo... Él hizo alusión a que las no privativas no eran operantes en el caso con una argumentación que él consideró. Pero si nosotros estamos viendo, la norma está diciendo que solo podrá imponerse cuando quien las solicita pruebe
ante el juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes. ¿Y cómo tenemos que interpretar ese pruebe? Acá viene un discurso demasiado complejo, de mucha discusión de verdad dogmática, pero desde luego desde la óptica probatoria. Cuéntame, Juan. Profe, las medidas sería que demostrar que realmente es un peligro para la sociedad, que si la medida no es intramural, sería demasiado peligroso el individuo. Por eso extramural no se las aprobaría. Por eso, pero lo que nosotros tenemos que hacer, Juanito, ahí es coger una a una, así lo mencionó el fiscal en el momento oportuno. Cogió una a una de las no privativas y dijo por qué no las no privativas tenían capacidad, que no se podía imponer una no privativa, sino tocaba una más restringida como la domiciliaria. Pero en realidad lo que yo los invito es a que revisen con cautela siempre son las audiencias, porque ahí la misma norma está diciendo es probar, no enunciar, no decir, no porque yo considero que no, tengo que llevar un elemento material probatorio que diga, no puede, que sale del país, mire, que no salga del país, señoría, esa es insuficiente porque yo le estoy mostrando aquí cuántas salidas y entradas ha tenido la persona. Entonces sí se puede correr un riesgo, ¿sí? Entre otras más, hay muchos medios probatorios. Hermes, cuéntame. Pues, profe, ahí sí de pronto me corrigen, pero pues lo que he podido presenciar es que muchas veces el fiscal justifica una medida de aseguramiento debido a si esa persona es reincidente, ya sea si tiene antecedentes en el sistema SPOA, en rama judicial, si realmente es un peligro para la sociedad, también dependiendo la gravedad del delito y de pronto si no tiene un arraigo, de pronto lo justifican de esa manera. En el caso de la audiencia, cuando estaba mirando la audiencia, el fiscal recalcaba mucho de que ellos eran conocimientos de la norma, obviamente por su profesión, de que eran abogados y pues, bueno, que tenían muchos más estudios. Entonces, él como que los juzgaba por esa manera, le decía al doctor Cadena y al doctor Salazar, le decían que, pues, que les reiteraba de que ellos eran conocimiento de la norma, de que estaban cometiendo un delito, y más cuando ellos ejercen aportes a lo que es la administración de justicia. Entonces era lo que más como que les recalcaba, de que eran funcionarios, de que conocían la norma y esa situación. Y en eso se basó mucho. Sí, perfecto. En una clase yo les puse una noticia donde salía yo hablando, ¿cierto? Sobre la reincidencia. Sí, doctor, sí, la puso. Pasado judicial. Sí, y yo les explicaba que estamos frente a un derecho penal de acto y no derecho penal de autor. Y el decir que porque una persona es abogado, entonces puede ser un peligro para la sociedad o demás, simplemente porque es abogado o su postura frente a la Comisión de la Conducta no es necesario o no puede llegar a ser de recibo de la judicatura nunca porque eso en realidad no está instituido en nuestro sistema. Claro, siempre lo intentan hacer, pero esa sentencia de la Corte Constitucional fue muy enfática en decir, por ejemplo, también que los antecedentes penales no tienen por qué verse. O tener una relevancia importante para la imposición de una medida de aseguramiento. Eso es un discurso bien chévere. Ahorita vamos a mirar lo que tú estabas diciendo de los fines y ahorita más adelante lo vamos a desarrollar. Jessica, cuéntame. Buenas noches, pues mi pregunta es similar a la anterior, la que dijo el compañero. En el caso de que sea reincidente en el mismo delito, tampoco se puede mirar la medida cautelar en eso. No, la Corte fue clara. Ah, no ok, solo nos gracias. podemos basar, mira, sí se pueden usar los antecedentes, claro que sí, pero no tiene que ser el único estamento probatorio para poder privar de la libertad a una persona. Listo, profe, gracias. ¿Listo? José, cuéntame. Doctor, lo que le quería era, lo que el fiscal debería haber hecho era probar que las medidas
no iban a cumplir con el fin de aseguramiento, es decir, debía probar era que no se va a cumplir, por ejemplo, la asistencia a las audiencias o, o que va a entorpecer el proceso visitando nuevamente la cárcel, por poner un ejemplo. Eso era lo que debía probar, Pero no dedicarse a otra cosa. no se hizo, ¿cierto? Porque simplemente ese argumento, y normalmente este error existe y es constante. Por lo menos el doctor Daniel Hernández hizo alusión a esos medios, a esas no privativas, pero hay fiscales que las mencionan y los jueces a veces se pasan eso por encima y la norma está diciendo, oiga, sí se puede imponer una medida restrictiva de la libertad, pero siempre y cuando las no restrictivas de la libertad se demuestre que no son operantes. Sandra, cuéntame. Doctor, una pregunta cuando usted dice el tema de los antecedentes, uno puede aludir de pronto, mirar el tema de la sentencia de la Corte Suprema, si se tiene en cuenta en algún caso particular, ejemplo, si es un delito por acceso carnal y que sabemos que es un peligro que tiene unos antecedentes y que es un peligro para la sociedad tenerlo, pues, que no dale la domiciliaria, sino dentro del lugar carcelario. ¿Se ve el caso en particular? Es que toca mirar otros... Por ejemplo, en el caso del doctor Cadena, pues no, pero ejemplo, en casos particulares por acceso carnal, ahí sí se puede tomar la sentencia de la Corte y manifestar, bueno, no podemos darle una domiciliaria porque tiene ciertos antecedentes y puede volver a reincidir o puede salir y ser un peligro Claro. para la sociedad. Claro, lo que pasa es que tenemos que demostrar en efecto que los antecedentes no es simplemente un antecedente y que simplemente por la estructura de ser un antecedente se corre un peligro. ¿A qué voy? A que lo que tenemos que realizar en realidad es un estudio ponderado para poder determinar, oiga, fíjese, allá cometió otra conducta y mire la actitud que tomó en ese proceso y ahora mire la actitud que está tomando acá. Son exactamente iguales. Entonces, se puede inferir que puede llegar a seguir cometiendo la situación. Eso ya es otro cuento diferente y atacando un fin constitucional particular. Para eso nos vamos a remitir ya y alguien que me regale lectura al 308, por favor. Y ahí con eso vamos a complementar. Vamos a mirar un poquito más de eso. Listo, profe. ¿Pero del Código Penal o del Código de Procedimiento? Procedimiento, seguimos con procedimiento. El juez de control de garantías, a petición del fiscal general de la Nación, decretaría medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla algunos de los siguientes requisitos: que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. Segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. Tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. ¿Hasta ahí, profe, o lo Perfecto, siguiente? hasta ahí. Entonces, miremos. Son 3 fines constitucionales. 3. De los cuales nosotros podemos decir, mire, de los elementos es muy importante la estructura que vamos a ver. Tiene unos ingredientes objetivos y unos ingredientes subjetivos. Miremos que dicen, muy importante, cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos asegurados o de la información legalmente obtenida, se puede inferir razonablemente que la persona es autora o partícipe. Y el otro complemento normativo es
Listo, aparte de que tenemos que decantar que la persona puede llegar a ser autor o partícipe porque tenemos prueba que ello lo conduce a demostrar, nos toca determinar, mis queridísimos amigos, mirar un poquito más a fondo y llegar a decir, oiga, con que se cumpla cualquiera de estos tres fines constitucionales. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, que el imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá sentencia. Entonces, frente a esos puntos, mis queridísimos amigos, es lo que nosotros vamos a decir, en realidad, lo que está diciendo ahorita Sandrita. Oiga, ojo, pues en este caso en particular una reincidencia pues tiene que ser tomada en cuenta y el cuento, pero lo que toca hacer en realidad es ese antecedente, mirar cómo lo transformamos en un elemento material probatorio para demostrar que uno de esos fines constitucionales está en peligro. Y hasta ahí me meto, mis queridísimos amigos, porque eso ya viene siendo un tema probatorio, sino simple y llanamente quería que vieran la explicación de por qué podemos imponer una medida de aseguramiento en el sistema penal y por qué la pena. Obviamente, la pena es sencilla, simple y llanamente. La pena, para explicar por qué se puede interponer una pena, es el mismo discurso, el poder punitivo del Estado, el contrato social y la consecución de una conducta punible que conllevó a una consecuencia de carácter penal, siendo esta una pena privativa de la libertad. Pues bien, mis queridísimos amigos, ya hemos madurado en ese tema, ya estamos un poco comprendiendo mejor la situación. Hay que analizar a profundidad, tener ese estamento constitucional y de diseño normativo que dice, en Colombia existe el derecho penal de acto y no de autor. Porque se me hace atroz en ese caso que porque es abogado y está en un tema de abogacía, puede correr un peligro bastante amplio la administración de justicia o las víctimas, simplemente por ese punto. ¿Cómo vendría siendo un discurso de cara a tener un poco más de credibilidad en ese aspecto? Vendría siendo, uno de los fines, el 307, literal B, encontramos que una de las no privativas es, por ejemplo, no visitar lugares, ciertos lugares determinados. ¿Ustedes no creen que si estamos viendo que supuestamente el modus operandi es que se van y se visitan personas privadas de la libertad para corromper su versión, no bastaría con que el abogado no pudiera entrar a las cárceles? ¿Lo consideran o no lo consideran? Podría ser, ¿no? Podría ser. Pero es que al negar el derecho a la entrada a las cárceles de los abogados también se está negando el derecho a la defensa de los implicados, de los que están allá encerrados, ¿no? Claro, pero en la detención domiciliaria también, porque él no puede continuar trabajando. Pero por eso, porque no tendría trabajo en ese momento como lo que él ejerce. ¿Sí me entiende? Entonces, sí podría hacer eso. La privación de eso. No sería más que suficiente. Que aquí hay un problema gravísimo, que el señor tiene oficina en Miami y se puede fugar para Miami. Simplemente por tener, o sea, si entonces cogen mi pasaporte y porque yo he viajado al exterior, entonces un peligro el berraco porque he viajado. No, hay que demostrar, No, profe, eso no sería impedimento, porque uno puede tener cualquier cantidad de oficinas. Si uno no está está prohibiendo, pero con otros abogados, digamos, con el consorcio que tienen, o sea, ¿sí me entiende? Pero él no lo está, él, por ejemplo, no está firmando, ¿sí me entiende? Entonces, él puede tener. Si él no está firmando, él puede tener eso. Claro. Y hay un punto muy importante. Se estaba señalando que el peligro de fuga, ¿no? Y ustedes vieron que la víctima salió en los medios de comunicación diciendo que le preocupaba porque el peligro que corría de fugarse era inmenso. ¿Sí lo vieron?
Sí, profe, pero eso ya va más que todo, es como la envidia. Eso ya es como envidia porque él está respondiendo sobre un hecho que de pronto, ¿no? Él dice que es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario, ¿cierto? Si él hubiera querido, se hubiera ido hace rato. Es que Iván Cepeda le gusta la prensa y le gusta todo lo que le imagina, hermano, así sea malo o bueno, y va a hablar siempre, y así no sea con cadena, él siempre va a tener algún enemigo siempre. Ese tipo es así, es un Es la víctima siempre. El problema Siempre es víctima. ese tipo. El problema es que mucha gente se ha utilizado ese tema para volarse, entonces yo creo que también de eso se basan. Pero yo te derrumbo el argumento Doctor Diego. yo te lo derrumbo con la siguiente analogía. Si la persona no va a mostrar que no va a comparecer al proceso, ¿para qué se dejaba imputar cargos? Simplemente se hubiese volado hace cuánto. Exacto. ¿Hace cuánto lo está citando para una audiencia? Le vale. El man ya estuviera por Aper, pero el man va a responder y ya. Jenny, cuéntame, levantaste la mano. Gracias, profe. Profe, yo no sé yo escuché un audio que él envió supuestamente en vivo a Vicky Dávila. ¿Él para qué hace eso? O sea, no sé. Porque siempre los casos mediáticos tratan de pegar duro haciendo un empleo de los medios de comunicación con la única finalidad que se pueda tratar de... Rating. No, ni siquiera de inducir al juez. Afortunadamente los jueces hoy en día ya no están comiendo cuento. Presión mediática simplemente. Exactamente. Los jueces, hay unos jueces muy nuevos que les da miedo dar una libertad porque se van a investigar. No, es que el juez debe ser como un abogado penalista que tiene que tener las pelotas puestas o bueno, como si es mujer ya, y atacar con contundencia, simplemente es con criterio. Esto no es de miedos y esto es de ejercer justicia. Si tiene miedos, vuelvo y repito, pase la hoja de vida para que sea un juez de paz o hay otras posibilidades amplias que puede llegar a decantar o tener. Sandrita, cuéntame. No, yo creo que es de saber. Doctor, una pregunta. Aparte del caso que estamos hablando del doctor Cadena, así sea otro delito que se haya cometido, cuando hacen referencia al tema de la domiciliaria, es que a la persona deja de tener algunos derechos o solamente es que usted queda en la casa por cierto tiempo, no sale y ya. Exactamente, solo en la casa. ¿Toma? Pero No, igual puede tener su uso de ese celular, puede trabajar, puede normal. No, trabajar no. No puede trabajar, queda en detención domiciliaria. Pero una pregunta, doctor, ¿cómo el IMPEC o cómo el sistema va a saber que no trabaja? Ejemplo, hay un compañero que decía, si es un abogado o es cualquier persona, si hace el tema por internet, hace sus trabajos por internet, hace asesorías, pero no los firma, ¿cómo saben que no está trabajando? No, digamos que eso va a ser totalmente imposible poder asegurar una situación de esas. Porque si es mucho beneficio, porque uno no ve ese principio de pronto, doctor, de igualdad porque, listo, hay delitos de delitos, pero si es una persona que, listo, está en su casa, igual se ve la diferencia muy grande cuando está en un centro carcelario, porque, pues, todo el mundo lo sabe que es del cielo a la tierra, pero por ejemplo, uno ve ahí de un delito, no sé, de hurto o acceso a cartel, pero están en la casa, pero el mismo delito, la misma persona incurrió en el mismo crimen, pero está en el centro carcelario. Entonces, sí se ve como... El discurso de Andrita es, si en un caso, nunca los casos van a ser iguales. Pero por analogía no se puede. Pero, no, todo es independiente, pero nunca van a ser iguales, pero por lo menos sí tenemos que decantar una cosa. Si cabe la detención domiciliaria, porque tenemos que restringir tanto la libertad y enviarlo a la cárcel. Ese es un mensaje que también tiene que llegar a los operadores judiciales. Estamos acostumbrados a mandar a todo el mundo a la cárcel, independientemente del delito. Estamos diciendo que nuestra justicia social única y exclusivamente tiene una validez cuando enviamos a una persona a prisión. Pero, en realidad, como yo lo estaba diciendo, llevábamos 15 días en
en la cuarentena y la gente estaba totalmente desesperada. Hoy estaba viendo una periodista siguiendo el rastro, una vaina haciendo unos programas, que es amiga, y la vieja publica en WhatsApp un video que dice, mire, ¿cómo no me voy a volver loca? Aquí trabajo y aquí duermo. Y era el escritorio al lado de la cama. Acá me despierto y aquí me voy a trabajar. Entonces, se está limitando a una persona de su libertad y eso es lo que nos debe importar. Nosotros no tenemos que mirar, y es muy importante mirar esto, nosotros no tenemos que ver que simple y llanamente la persona y que también se suman a otras de las fases anteriores para llegar a un total de 100. Profe, qué pena, es que no se le escucha. ¿Alguien tiene el micrófono activo? Ya. Lo que nosotros tenemos que ver es que en esa sede cautelar, vuelvo y repito, estamos restringiendo la libertad a un inocente. ¿Y qué tan horrible es enviar a un inocente a la cárcel? Resulta, muchachos queridos, que la medida de aseguramiento solo tiene una vigencia de 1 año. La ley 1476 del año 2016 dice, oiga, dura 1 año y se puede prorrogar por 1 año más. Es decir, que podemos tener un inocente 2 años en la cárcel y 2 años en la cárcel es terrible. O 2 años en la casa encerrado. Créanme que el impacto de no poder salir simplemente, miren, es como cuando uno era niño, que había una caja con dulces y le decían, usted no puede comer de esa caja con dulces. Más ganas le daba a uno de comerse la caja de los dulces. La limitación física existe, pero la mental es mucho más grande. Entonces, muchachos, resulta que para que se pueda prorrogar la medida de aseguramiento por 1 año más hay que llegar a hacer ese mismo ejercicio y mirar esto del 308, mirar los argumentos, porque sigue vigente la necesidad de continuar con la medida de aseguramiento y hacer todo un discurso. Ustedes van a poder observar en el canal de YouTube, en los primeros videos que monté, hay uno que dice niega prórroga de medida de aseguramiento. Ahí, en ese video, estoy defendiendo a una persona inocente, 100% inocente. Meto las manos al fuego por la persona que duró 1 año detenido. El secretario general del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Una persona con más de 21 años de carrera judicial, impecable, no mejor dicho, ni un comparendo de tránsito ha tenido, y le privaron de la libertad a un inocente 1 año. Y acá no piden perdón, no piden disculpas, nada, simplemente vamos para adelante. Pero cuando lo sacaron los medios de comunicación, si ustedes ven las noticias después, ocultando un poquito más ya con el tema, van a encontrar que todos los medios de comunicación lo hicieron pasar como un responsable en las audiencias preliminares. Atroz, nefasto, cruel y cochino el actuar de la fiscalía en ese caso. Pero gracias a Dios logramos, no hemos todavía tenido una sentencia absolutoria ni nada, estamos en juicio oral, pero estoy seguro que vamos a una sentencia absolutoria porque no se ha podido demostrar absolutamente nada en contra de mi cliente. Entonces nosotros miremos, oiga, 1 año en la cárcel, listo. La cosa más asquerosa del mundo. Pero si también lo vemos 1 año en la casa, encerrado, un inocente, es difícil. Y de cara a eso, nosotros tenemos que entrever que los errores judiciales existen. Los errores judiciales existen y van a existir toda la vida. Porque no tenemos la ciencia cierta. Eso que veíamos en películas, que el ojo de Dios, no lo tenemos. Y como no lo tenemos, qué difícil tener una cadena perpetua. Qué difícil. Pero qué más difícil llegar a cercenarle la vida a una persona con la imposición de una pena, sabiendo que, mis queridísimos amigos,
fue años después de mostrarse su inocencia. ¿Conocieron el caso de un niño afro en Estados Unidos? Que no sé cuántos años después de que lo mataron, se logró demostrar que el tipo no había sido el responsable. Era niño cuando lo mataron. ¿Sí vieron ese caso, mis queridísimos amigos? Sí, sí, yo vi no sé en dónde lo escuché, pero sí lo vi. Un niño de 14 años que lo mataron y después del tiempo llegaron a comprobar que él no había tenido culpa de nada. Y listo, pues acá la solución es, ¡ah! ¡Ay, qué cagada! Tome $1.000.000 la familia. Yo soy de los que dice que no hay plata en el mundo que me pueda pagar a un familiar. Entonces, es muy importante, mis queridísimos amigos, que miremos eso. Cada caso es independiente, pero somos los encargados de mirar que se imparta justicia. Los casos que son para que personas estén en la cárcel son necesariamente que estén en la cárcel. Los casos que se satisface simplemente con que la persona esté en la domiciliaria, aquí hay otro criterio. Y es que los de la domiciliaria cada rato los capturan en la calle robando. Sí, sí, eso es cierto, pero un porcentaje muy mínimo. Muy mínimo. Y también nos queda totalmente imposible predecir qué va a pasar con ese sujeto. Es imposible. Pero, mis queridísimos amigos, yo sí los invito a que analicemos siempre cada caso sin pasión. Si varios van a ser fiscales, por favor que no se enamoren de los casos porque sí. No pierdan la objetividad y el profesionalismo, porque a veces por hacer más pierden mucho en nombre. Y la vida da muchas vueltas. Me da risa ver que he tenido unas contrapartes en la fiscalía que fueron compañeros míos cuando estuve allá y los veo tan arraigados con una situación de parcialidad en los casos y hacer sentir su poderío de que lo voy a mandar a la cárcel. Y hoy, que ya han salido de la institución y les ha tocado el refugio de litigio penal, sí proclaman por garantías procesales. Queridísimos amigos, Tintico, y ya nos vemos, ¿listo? Listo, doctor. Listo, profesor. Listo, profe. Muchas gracias. Ok, profe. Hola. Hola. Hola.
34. Pero lo resultó bien. Pues no también como yo quería como yo esperaba. ¿No? Se les va a bien. ¿No? Se les va a bien. No, yo digo. ¿Verdad? ¿No? ¿No te comiste todas? La otra que el... Y eso, mira, ya. ¿No? No, vamos a mirar qué es eso. Micrófonos, Franklin, por favor.
¿Estamos? Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, mis muchachos queridos, ¿quieren saber ya del examen o no? Sandrita, tu manito está levantada. Ah, no, ya. Sí, profe. Doctor, una pregunta Vamos antes una. de el que examen. manifieste lo del examen. Cuando nos puso el video del doctor Zaffaroni, él hablaba sobre la conducta punible que tenía que ser típica, antijurídica y culpable. ¿Me puede decir esas tres que no las entiendo? Si con un ejemplo, cuando es típica o la conducta punible tiene que tener esos tres ingredientes. Corazón, nosotros hasta el momento hemos decantado solo tipicidad. Cerca de 20.000 personas Hemos hablado de la tipicidad, que lo leímos inclusive en el código. Hay que mirar de la tipicidad un aspecto importante, y es tener claro que cuando una conducta, tenemos que hacer el ejercicio. Primero la conducta, ¿cierto? Conducta, listo. Que esa conducta tiene que ser típica. Eso quiere decir que esa conducta se encuadre en un tipo penal, es decir, en un delito que está constituido en el Código Penal. Antijurídica. Los voy a explicar rápido, pero después sí nos centramos un poco más. Antijurídica. Antijurídica es, ¿cómo te lo digo? Que sí lesiona, sí vulnera el bien jurídico tutelado, es decir, esa protección de la tipicidad. Eso es lo que quiere decir antijuricidad. Y culpabilidad es donde se ve si la persona, bueno, si es culpable o no es culpable. Eso es el estadio que tiene que surtirse como en una conducta punible. Muchachos, si quieren, empiezan a trabajar desde ya el examen para entregarlo hora máxima 8 de la noche el día de mañana al correo que ya les voy a poner de presente en en el chat, y sin embargo ahorita con Julito para que lo repliquemos. Denme un segundo. Listo. ¿Alguien había levantado la mano? José Q, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, profesor. Doctor, mire, no, simplemente pues encontré una definición así del tema, o sea, no una definición, sino una forma explicativa del tema del carácter antijurídico de la conducta. Así que es cuando el hombre causa daño o crea riesgo para un interés tutelado. Cuando vulnera el bien jurídico tutelado. Exactamente. Sí, señor. Y el bien jurídico tutelado está enmarcado o está protegido es en la tipicidad. ¿Listo? Entonces, sí, cuando nosotros vemos, vamos a un ejemplo, Sandrita, un ejemplo fácil. Listo. Vamos a hacerlo así. Voy conduciendo a 50 kilómetros por hora, que es ese demonio de velocidad que nos tenemos ahora que aguantar en Bogotá. Y se me atraviesa un transeúnte, lo atropello y fallece. ¿Existe una conducta? Sí, claro. ¿Cierto? ¿La conducta es típica? Sí, señor. Sí, porque violó un derecho Tutelado, la vida. ¿Tutelado? ¿La vida? Bien jurídico tutelado, vida. Listo. Antijurídica. Sí, señor, porque de hecho ya está generando riesgo. Porque la conducta sí quebrantó la tipicidad. ¿Listo? ¿Vale? ¿Y la conducta es culpable? No. Pues no se sabe. Debería mirarse ya ¿En qué condiciones iba manejando? Toca mirar las pruebas. Depende. Dependientes culpables. Las pruebas. Dependiendo del acervo probatorio que verifiquemos, que hallemos. Conciencia de ilicitud, se dice. Oiga, me encanta que este curso ya no se come entero todos los cuentos. Eso me encanta. Juan, cuéntame. Es una conducta para mí que, o sea, no, nadie mata a una persona de aposta, a no ser que haya sido encargado por un sicario. O sea, por encargo, digámoslo así.
pero en un accidente de tránsito siempre va a ser la conducta, va a ser un homicidio culposo, que no quiere decir que uno lo hizo de aposta, o sea que uno intencionalmente lo hizo, al no ser que estuviera bajo los efectos del alcohol o de un psicotrópico. No, o de mira, una el ejemplo es claro. Voy manejando, cuidando todas punible, las puede ser- señales de tránsito. Yo voy manejando perfectamente bien y se me atraviesa un transeúnte y lo atropello y lo mato. La conducta no puede ser culpable. ¿Error invencible? No, porque no hay ni siquiera error. ¿Causal? No hubo premeditación. Exactamente, no había ninguna violación al deber objetivo de cuidado. Eso, doctor, una pregunta, Conducta ocurre más o ilimitada menos podría ser, como cuando una persona está conduciendo y el transeúnte se pasa el semáforo en verde. Ahí algo parecido, similar sería esa situación también, ¿no? Claro, pero hay que mirarle otra cosa sumada a la casuística que estás diciendo. Cuando hay un semáforo es porque viene una intersección. Y las intersecciones tienen una velocidad permitida de 30 kilómetros por hora. Entonces, es bien difícil. Ok. ¿Listo? Ahí Entonces, tendrían que mirar si él iba a la velocidad autorizada al pasar el semáforo. Ah, normal, papi, normal. Pero eso ya se revisa con la huella de frenado. Eso se revisa con la huella de frenado del perito de tránsito. Para ver a qué velocidad iba y hacer pues el croquis para el análisis de qué velocidad iba la persona según la medida que tenga la huella de frenada. exactamente, y algunos carros del computador, ustedes vieron que por ahí vieron la velocidad, Toyota certificó la velocidad del carro en el que iba Martín Elías. Y ese carro iba a soplado como a 160, no ven así. Y el computador 153, doctor. con cuántas milésimas más. Miren, muchachos, los Transmilenios tienen una vigía que eso es como, hagan de cuenta, un CD. Y el CD muestra como un electrocardiograma que va subiendo la cosita y esa cosita que va subiendo va teniendo los esquemas de las velocidades que va llevando el Transmilenio. Cuando suceden los accidentes, pues nosotros lo pedíamos y nos traían el acetato IS y mirábamos las velocidades. Qué bueno que todos los vehículos tuvieran ese aparato y nos ayudábamos muchísimo. Porque si bien es cierto, con la huella de frenado no solo se determina la velocidad en la que puede ir un vehículo, sino para poder llegar a mirar eso, el físico tiene que mirar el estado de la vía, tiene que mirar el estado del vehículo, el estado de las llantas, tiene que mirar las circunstancias climáticas, entre otras más, para poder llegar, promediar por lo menos la velocidad. Anoche cuando vimos el resultado de lo de Salamanca, decíamos de tal velocidad a tal velocidad, ¿no? Y pues eso se ve a que la prueba técnica es bien complicada de manejar. Bien complicada. Pero bueno, de eso se trata, de aprender y de defender. Yo tengo un caso ahorita de un personaje muy ilustre de la comunidad colombiana. El hombre iba en su vehículo y en una intersección llegó otro vehículo, una moto. Él está en toda la intersección parqueado porque había un trancón de esos de diciembre. Y llega la moto y lo impacta por un lado. Y sale volando y se mata. Si nosotros nos ponemos a observar, el vehículo de mi cliente tenía un pare atrás, pero él ya había superado el pare. Entonces, la prueba vierte un tecnicismo muy amplio para poder determinar, mire que el vehículo ni siquiera está en movimiento. Entonces, ya era previsible, ya había superado más del 50% de la intersección, lo cual quiere decir que la motocicleta sufrió una consecuencia nefasta por su propio actuar del conductor. José, cuéntame. Profe, una pregunta, digamos, en esos casos de accidente de tránsito, cuando hay unas lesiones personales dolosas y que las lesiones personales son graves, le pongo un ejemplo, digamos, una volqueta se pasa a un padre y a una de las personas pues le amputa una pierna,
digamos, cuando ya hay una noticia criminal, cuando efectivamente pues hay una demanda, ¿cuánto tiempo tiene, digamos, esa persona para que, digamos, el caso precluya o el vencimiento de términos, cuánto tiempo es? Bueno, usted me trajo ahí derecho penal general, derecho penal especial, procesal penal y como 4 ramas más. Lo primero que tengo que decirle y meterle un regaño al berraco es que en derecho penal no decimos demanda, ¿listo? Por favor, nunca digan demanda. Derecho penal es denuncia. Denuncia a su Listo, efecto profe. querella dependiendo de algunos delitos, pero eso lo van a ver más adelante. Demanda no existe en el procedimiento penal. Listo, profe. Otro hierro en el que incurriste fue el decir unas lesiones personales dolosas. Y después me relataste fue un accidente de tránsito normal. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar que el actor fue con dolo o con culpa, que ya lo hemos explicado. En este caso vendrían siendo las lesiones personales culposas. Así se haya pasado un pare, profe. Claro. Es que para que sean dolosas es que yo tenga la intención de atropellar a la persona. Ah, listo, perfecto. ¿Listo? Y eso se puede mostrar ¿cómo? Uy, madre, si usted tiene una cámara dentro del vehículo que está grabando ya, y va ese perro y lo voy a atropellar. Ay, mi amor, eso ya es doloso. Pero el resto es culposo. ¿Listo? Y por ser unas lesiones personales, dependiendo si hay una pérdida anatómica, si hay, bueno, varias de las circunstancias que nosotros tenemos que entrever, que están taxativamente señaladas, resulta que hay unos delitos que son querellables, se denominan querellables, no se instaura denuncia, sino querella. Y entre eso están las lesiones personales, cuando no hay pérdidas funcionales y demás, y la incapacidad no de cuánto, bueno, hemos dicho lo mínimo, ¿no? Resulta que esas incapacidades, esa querella, tenemos para instaurarla 6 meses después de la ocurrencia de los hechos. ¿Listo? Y si no, nos quedamos sin caso. Listo. Ahora, ¿qué vencimiento de términos y eso? Los términos es cuando ya se logra una imputación de cargos y a raíz de ahí empiezan a existir los términos. Del resto, los términos no se vencen si no se ha imputado cargos. Otra de las cosas es, para que un procedimiento pueda llegar a tener una prescripción penal, la prescripción quiere decir que nunca operó el aparato judicial, se tiene que tomar el máximo de la pena. Cuando la pena es inferior a 5 años, tiene que tomarse mínimo 5 años para la prescripción. ¿Y a qué voy? ¿Se acuerdan que yo ayer les decía, oiga, hay delitos que dicen que la consecuencia es una multa, no pena? Sí. Ese vendría siendo uno de los escenarios. Que ese no tiene una pena explícita, entonces para que prescriba tenemos que esperar 5 años. ¿Listo? Y hay delitos, cuando son funcionarios públicos, se tiene que tomar el máximo de la pena más la mitad. ¿Listo? Cuando es una conducta relacionada con el servicio que presta la persona. Entonces, más o menos ahí te respondí como a tajazos todos los cuestionamientos que tienes. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Héctor, cuéntame. Buenas noches, doctor. ¿Cómo va? En un caso muy sonado que hubo aquí en Bogotá de los niños ahí en Suba. Ese era el caso que les quería traer. Caso 21 Ángeles. Sí, entonces ese caso, pues lógicamente hay una imprudencia de un operador del compactador que se vino sobre... Te propongo una cosa, Héctor, es que como lo voy a trabajar, ¿cierto? Sí. Y yo quiero trabajarlo porque nos vamos a gastar una clase solo en ese caso. Ah, listo, doctor, tranquilo. Lo trabajamos el día viernes y si quieren de una vez vayan documentándose del caso para que vayan conociendo un poquito más. Hay un gran tratadista que se llama Fernando Velázquez Velázquez, es de los más duros en derecho penal en Colombia. Él fue mi docente de teoría del delito en la maestría.
y nos metimos un agarrón por ese caso en particular, tremendo, que me ofendió bastante porque lo que vamos a ver el viernes, pues nos dejó de una enseñanza que el derecho es de interpretación. Sí, doctor, en ese caso el viernes lo comentamos, quisiera saber ahí la responsabilidad civil extracontractual, ¿qué es lo que tiene que ver? Porque alguna vez escuché que los niños no tenían ningún precio y por eso esas indemnizaciones fueron muy bajitas. Claro, lo que Es pasa muy es que... distinto a Estados Unidos, que Ah, te quemaste con un café, te pagan $1.000.000, pero acá por los niños no pagaron nada. Eso exactamente, porque es que la jurisprudencia acá en Colombia está diciendo que los menores, y pues algo que es cierto, pero que no comparto, los menores no producen dinero, sino producen gastos. Entonces, se supone que un menor de edad empieza a volverse productivo cuando adquiere la mayoría de edad, que ya puede salir en la vida laboral. Y esa es la teoría Gracias, por doctor. la cual no joden la vida. ¿Sí? Sandrita. Doctor, una pregunta. En el caso que usted mencionaba de tránsito, si la persona supuestamente es inocente, pero en el momento en que se hacen las audiencias de formulación de acusación, la preparatoria, el juicio oral, etcétera, ahí él pierde de pronto que no quede libre, pero como acá en Colombia es al revés, primero es a la cárcel y después se investiga. Entonces, por ejemplo, en ese caso, que la persona es inocente, entonces ahí, mientras que pasa de una audiencia a otra, él puede estar privado de su libertad. Y la segunda pregunta era, en el caso, por ejemplo, mi pregunta es si se allanó, no sé en qué audiencia uno se puede allanar, pero él pierde, si él es inocente y él dice, no, yo no me voy a allanar para no recibir los beneficios, ahí él pierde después ese beneficio. Claro. El primer entendido. Revísate el video de prórroga de medida que yo tengo colgado. ¿Prórroga de qué? De prórroga de medida. Sí. Que yo tengo colgado. Pero qué pena, ¿colgado en dónde? En el canal de YouTube. ¿Pero lo obtengo como consorcio o está el nombre del doctor? Tú te metes a la plataforma Moodle donde estoy colgando. Ah, ya, por la plataforma, listo. Y ahí entras al canal. Ok, listo. Bueno, el sistema está diseñado para que la persona esté privada de la libertad durante el procedimiento y para eso existen los términos que connotaba ahorita tu compañero. Y puede encontrarse la libertad por vencimiento de términos. Otra cosa que yo les voy a enseñar para que aprendan y dejen de comer ese cuento estúpido en el cual los medios de comunicación y la mayoría del vulgo nos atribuyen a nosotros los abogados penalistas, y es cuando sale una persona por libertad de términos, por vencimiento de términos, lo primero que señalan es, ahí está el abogado marrullero ese que lo hizo, los términos dilato y dilato para que den libertad. No, resulta que hoy en día hasta uno interpone un recurso que es algo legal, se lo descuenta. Cuando hay libertad es por vencimiento de términos, sí o sí, única y exclusivamente, responsabilidad de la Administración de Justicia. Y ahí es de comprender porque es que estamos en una sobrepoblación carcelaria en la cual toca atender primero los presos, pero no damos abasto en los juzgados con tanto preso. Entonces, humanamente se trata de hacer lo posible, pero no hay herramientas. El otro punto era, ¿qué era lo que preguntaba? Se me fue la paloma. Lo de cuando se allana en listo. imputación. Que obviamente hay allanamientos de cargo. El procedimiento penal tiene decantado 4 audiencias de rigor, que son audiencia de formulación de imputación, acusación, preparatoria y juicio oral. Pero intermedias hay varias audiencias que son preliminares que se pueden desarrollar y podemos hablar de más de 80 audiencias. En la audiencia de formulación de imputación hay un descuento punitivo por aceptar cargos. En la audiencia de acusación no está instituido la posibilidad de aceptar cargos y obtener un beneficio. En la audiencia preparatoria sí se puede aceptar cargos y hay beneficio, y en juicio oral, última palabra de aceptar cargos y hay beneficios. Pero sin embargo, aparte de eso, existen los preacuerdos. Cuando hay un preacuerdo, simple y llanamente opera directamente una negociación con la Fiscalía General de la Nación y se llega a un término benévolo para las partes.
que se imparta justicia y a su vez que podamos demostrar que la justicia pues tiene arraigado una consecuencia. Entonces, sí están esos descuentos punitivos ya proclamados en el código, así se puede desarrollar, así se puede entrever y bueno, más adelante lo vas a ver con más cautela en las siguientes clases. Salo, cuéntame. Profesor, buenas noches, compañeros. Profe, tengo una duda, es laboral respecto, digamos, al tema. Cuando a una persona se le priva la libertad extramuros, se le da domiciliaria, digamos, el juez emite una boleta de encarcelación. Puede que sea que la juzguen, puede que no, pueden pasar años en detención. Resulta que pues yo me puse a depurar carpetas de PPLs que están en domiciliarias, que llevan 20 años en domiciliarias, me pongo a hacer el seguimiento por rama y evidencio que en el 2017, por decirlo así, hay una anotación en rama judicial que dice se declara extinción de la pena o prescripción. Resulta que los jueces no nos informan a veces, o sí nos informan a veces por autos, a veces no. Yo tengo que darles de baja en el sistema, ¿sí? Porque igual nos sigue reportando como si estuviera en domiciliaria. Hay muchas señoras que las ha cogido la policía y dice, hey, usted está en domiciliaria. No, pero es que a mí el juez me dio libertad hace tanto tiempo. No, vaya de regreso al IMPEC. Yo oficio a los juzgados diciéndoles según anotación de rama judicial o según auto tal, se decretó prescripción, extinción de la pena, por favor, emitir la boleta. ¿Qué me dicen los jueces? Que es una extinción, que ellos no emiten boleta de libertad, que se entienda que no la debemos vigilar. Pero ¿cómo opera el IMPEC? Si existe boleta de encarcelación, existe boleta de libertad. No podemos darle de baja en el sistema. Entonces, mi pregunta es para que su merced me de pronto indujera algún artículo legal que yo le pudiera nombrar a los jueces para que no se me hagan los locos, porque es que siempre me responden eso y son muchas. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la libertad, los jueces cierran, hay un error grave de cara a lo que responden, porque en realidad ellos sí tienen que llegar a decretar ya o que una pena está prescrita o que una pena ya fue cumplida. Pero eso no lo puede decretar un funcionario que no sea el competente. En ese entendido, mis queridísimos amigos, ahí lo que toca mirar es mirar las funciones del juez de ejecución de penas. ¿Sí? En las funciones del juez de ejecución de penas está, es que no lo tengo acá conmigo para revisar, pero si quieres hablamos por interno después y cuadramos ese asunto y te digo bien cómo proclamarla. Pero está la función tácita de expedir dicha documentación. Y toca hacer una analogía sobre la investidura que tiene el juez. Entonces también toca traerle algunas de las normas y las funciones del juez al interior del proceso. Hay con qué, pero inclusive eso da hasta una pena disciplinable para el juez. Inclusive cuando niegan y responden de esta manera podrían incurrir en conductas punibles como prevaricato. ¿Listo? Entonces si quieres Gracias, me escribes profe. al teléfono. Vale, gracias. Cuéntame. Profe, en el caso, y qué pena pues entrometerme, en el caso que se maneja ahí con lo de la defensa del doctor Juan José Salazar y el doctor Cadena, ¿la fiscalía de pronto no ofreció algún preacuerdo o alguna opción de preacuerdo con ellos? Ay, que ni se atreva. Que ni se atreva. No, nos vamos a juicio. Nosotros no tenemos por qué aceptar responsabilidades que no son. Va a estar muy buena la audiencia el lunes, muchachos. Eso sí, ténganlo por seguro. ¿A qué hora es, profesor? El viernes a las 9 interviene Ministerio Público y Víctima. Y el lunes nosotros a las 9.
Muchachos, llegó el trabajo. Llegó el trabajo. Les voy a traer un caso que no fue sonado, que estos tipos de casos sí son los que para mí deberían ser sonados. Este no. Simple y llanamente porque es que este tipo de casos a veces no tienen esa connotación o interés de los políticos porque no llegaban a obtener mucho en la época. ¿Sí les llegó al chat? Sí, doctor. Les traigo una linda y hermosa sentencia. Una linda y hermosa sentencia. Este caso es de los de verdad que yo digo, oye, pucha, qué caso tan duro. Y se los traigo porque yo quiero que tengan lomo duro. ¿Listo? ¿Qué nos toca hacer, muchachos? Y por favor, copien nota. Ay, pero esperen que Yasmín tiene una pregunta antes de... Cuéntame. Profe, mil disculpas. Al principio usted nos había dicho que el grupo era de 4 y que en caso de que fuéramos 5, pues lo habláramos con usted. Nuestro grupo son 5 personas. Bueno, desde que se lo tengan reportado a Juliancho no hay ningún lío. ¿Listo? Ah, listo, profe. Muchísimas gracias. Vale. Vamos a analizar lo siguiente. Vamos a hacer una crítica a esta sentencia. Y vamos a mirar los temas importantes. La consecuencia jurídica, la crítica a la consecuencia jurídica, es decir, la pena que se instauró el tipo. Y la crítica a la consecuencia jurídica que se le impartió al canino. Repite la última, por favor, profe, gracias. Consecuencia jurídica que se le impartió al canino. ¿Al qué? Perdón, profesor. Canino, perro. Guau, ni me digo el gato, no sé cómo lo quieran llamar. Profe, y la primera consecuencia jurídica que... Profe, repite nuevamente. Consecuencia jurídica del sujeto. Vamos a criticarla. Y vamos a criticar la consecuencia jurídica del perro. Cuando se refiere al sujeto, ¿es la persona que comete el delito? Claro, eso ya lo hemos visto, Hermes. Listo, Ojo. Entonces, pueden apoyarse en otras decisiones, pueden indagar, pueden mirar. Es una sentencia muy corta, muy fuerte, pero yo creo que les va a gustar. Les va a gustar. Por favor, no le metan sentimientos porque se atacan a chillar leyendo eso. ¿Listo? Y... ¿Profe, se hace como ensayo? O sea, Sí. Profe, qué pena, ¿será que usted la puede volver a enviar? Es que cuando le di a abrir archivo, me lo detecta con otra extensión y no me permite abrir el documento. ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp? Yo ya la subí al WhatsApp. Ah, el WhatsApp, listo, ya revisé entonces el WhatsApp. No, yo estaba viendo aquí en el chat de... Profe, una pregunta. Dime la pregunta. Profe, pero de lo de la sentencia es lo que usted va a hacer el parcial. Claro. Ah, ok. No, la sentencia del lo que les estoy pidiendo es el parcial. Ah, ok. No hay ningún lío. Somos un equipo de 6. ¿Se puede? No. Dividirlo en 3. 3 y 3. Sí. Listo, profe. Gracias. Chao. Profe, límite de hoja y media hoja. No. Ustedes verán qué tanto quieren de nota. No hay lío. Oscar, ¿ibas a preguntar algo? No, profe, fue lo de los equipos, lo del grupo de 6. No, Ok, listo.
Entonces, mis queridísimos amigos, no siendo más el motivo de la presente, se da por terminada, pueden iniciar a contestar su examen y a leer ya, si desean. Doctor, ¿a dónde le enviamos el trabajo? Ya quedó acá en el chat, como lo anuncié, para que lo revises, Listo. difegutiza@gmail.com. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, mis muchachos. Disculpe, ¿mañana hay clase normal? No. No. O sea que tenemos las 2 horas para desarrollar el parcial. Exactamente. Doctor, una pregunta. Entonces, bueno, tenemos la sentencia, hacemos la crítica, cuál fue la pena del sujeto y del canino. Y por qué razón y ya. ¿Sí? Igual se puede coger otras sentencias. Mira, ¿Señor? necesitamos que analicen bien. O sea, van a... ¿O qué criterios? Sí, señor. Exactamente. Y la crítica más importante sobre esos 2 puntos, el perro y el sujeto. ¿Listo? Doctor, otra pregunta. Como tenemos mañana hasta las 8 de la noche para presentar, ¿es necesario que nos conectemos a clase o no? No, porque como les dije, comienzo Listo. clase, tengo la inducción de los nuevos. Ah, listo. Vale, profe. ¿Sí? Gracias. Listo. Descansen, por favor. Compañeros, qué pena, profe. Gracias. Un segundo, muchachos, un segundo que Julián va a decir algo. Compañeros, qué pena. Lo que pasa es que hay una compañera nueva llamada Doris y no tiene grupo. En mi grupo somos 5, entonces es muy difícil que pues ya seamos 6. ¿Hay algún grupo de 3 desee recibirla? Julián, con nosotros. Esteban Alvis, listo, por favor, escríbele ahí en el WhatsApp. Ahí ella escribió en el grupo que no tenía grupo, hace la redundancia, y pues se hacen con ella y cuadran todo, no es más. Gracias. Ok. Chao, pues. Se les quiere. Chao. Que descanse. Bueno, profe, Dios lo bendiga. Gracias. Profe, gracias. Léanse ese caso, va a estar bueno. Gracias, profe. Gracias, doctor. Ok, profe.